Su historia real de Alaska. Mi hijo me abofeteó y dijo, esta ya no es tu casa fuera, después del funeral de mi marido. Así que lo hice, y me llevé la hipoteca conmigo. Por la mañana, las cerraduras funcionaban, pero el banco no. Hasta ya, no oís tu casa fuera. Las palabras dolieron más fuerte que la bofetada que siguió. La mano de mi hijo crujió mi cara con una fuerza que nunca imaginé que fuera capaz de usar. No físicamente, y desde luego, no emocionalmente, no hacia mí. Pero allí estaba, en el salón, a menos de 15 metros del ataúd donde aún yacía su padre, rodeado de lirios marchitos y el murmullo bajo de los parientes en luto. Mi cara ardía, no solo por el impacto, sino por la traición. Lo dije claramente, ¿no? Fuera Ann hirvía de rabia. Su voz ya no era reconocible. Era fría, calculada. Detrás de él estaba su esposa con los brazos cruzados, la barbilla levantada, y una leve sonrisa en los labios. Siempre había pensado que la casa era suya. Siempre me había tratado como una invitada temporal en mi propia casa. Había dado a luz a este niño. Le había cogido de la mano cuando lloraba por juguetes rotos, por rodillas raspadas, por su primer desamor. Primer desamor. Discutí con el director del colegio cuando le culparon erróneamente de algo en quinto de primaria. Había trabajado turnos dobles para pagar su matrícula, cuando le cortaron el trabajo a su padre. Lo hice todo, sin esperar ni un solo gracias. Ahora me estaba echando a no lloré. A no pude. El shock había construido un muro dentro de mí tan grueso, que ninguna lágrima podía escapar. Le miré directamente a los ojos. No pudo mantener la mirada. Mucho tiempo, pero podía porque en ese momento no era solo una viuda de duelo, o una madre irrespetada. Yo era algo más estable, algo mayor, algo que él había subestimado. Me giré no dije ni una palabra. Mi maleta seguía en la esquina del pasillo, apenas deshecha de la visita al hospital de hace una semana, la última estancia de mi marido. La arrastré hacia la puerta, mis pasos silenciosos sobre el suelo de madera, que habíamos dejado juntos, hace 37 años. No, me llevé todo. No mis álbumes de fotos, ni el ángel de cerámica de mi madre, ni siquiera mi colcha favorita. Pero sí, cogí algo de lo que se arrepentirían de perder. Acepté la hipoteca. El aire frío me golpeó de nuevo al salir. Pero fue más amable que la mano de mi propio hijo. El cielo estaba gris, y la nieve acababa de empezar a caer en copos suaves y flotantes. Se pegaba a los pliegues de mi abrigo negro, pero no lo aparté. Me hacía sentir real, vivo. Caminé por el camino de entrada. Pasé junto al coche que mi marido y yo habíamos pagado juntos. Pasé por las rosas que plantamos en nuestro 20º aniversario, por los campanillas de viento que solían cantar cuando Andrew llegaba del colegio. Nadie me siguió, a nadie me detuvo, ni siquiera en la esquina. Saqué el móvil y pedí un taxi. Mientras esperaba, me senté en el banco fuera de la gasolinera. El adolescente dependiente de dentro miró por la ventana y salió. Señora, ¿está bien?, preguntó. Le había horneado galletas una Navidad hace años. Estoy bien. Mentían solo esperando que me lleven. ¿Quieres esperar dentro, donde hace calor? ¿Asentía no? Preguntó más. No miró los moratones que ya florecían en mi mejilla. La habitación del motel olía a lejía y tristeza, pero la calefacción funcionaba, y la cama estaba limpia. La recepcionista no hizo preguntas. Me ofreció una taza de té y una manta. Rechacé ambos. Me quedé mirando al techo durante horas. Todavía podía sentir el escozor, no por la bofetada, sino por sus palabras. Esta ya no es tu casa. Había limpiado cada centímetro de esa casa, pagado la mitad, cocinado en ella, rizado en ella, luchado por ella. No era una casa, era una vida, y ahora me dijeron que lo dejara como si fuera una maleta. Pero no les había contado todo. No les había dicho que la hipoteca no estaba solo a nombre de mi difunto marido. No les había dicho que seguía siendo la cofirmante, la copropietaria, la que aparecía a nombre en la escritura y en el préstamo, porque mi marido lo sabía. Sabía lo que podía pasar, y en una de nuestras últimas conversaciones, dijo algo que pensé que nunca tendría que recordar. ¿Si voy yo primero?, dijo, con la voz temblorosa. No le digas a Andrew lo de los documentos, a menos que te haga daño. Había guardado esos documentos en una caja de seguridad del banco, junto con otra cosa en una carta que escribió, un testamento de respaldo, y una cláusula que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, hice mi llamada, no a Andrew, sino al banco. Pedí que se detuvieran los pagos automáticos de la hipoteca. Les di mi nombre, mi DNI,
El número de cuenta lo verificaron. Está registrada como copropietaria y coprestataria, señora. Puedes hacerlo, dijo el banquero. Dije, gracias. Entonces, colgué al mediodía. Mi hijo encontraba las cerraduras cambiadas, la puerta destrozada. Pero al final de la semana, se llevaría la verdadera sorpresa cuando llamara el banco. Y para entonces, estaría lejos, sin esconderme. Solo en silencio. Había pasado toda mi vida callado. Ahora, era mi silencio el que más hablaba. Esa casa no cayó del cielo, no era un regalo. Se construyó ladrillo a ladrillo, check. Sacrificio, a sacrifice, en 1987, cuando la nieve cayó más fuerte de lo habitual, y las facturas de calefacción casi nos arruinan. Mi marido y yo firmamos los primeros papeles hipotecarios. Todavía recuerdo que la tinta se emborronó un poco. Por mis manos nerviosas, insistí en ser copropietario, no porque no confiara en él, sino porque su crédito en ese momento era un desastre. Acababa de cerrar un negocio de reparación de coches que falló, y los bancos le habían rechazado más de una vez, pero tenía un trabajo estable. Durante más de una década, fui auxiliar médico en la clínica local. Ingresos fiables, crédito, limpio mi nombre. Abrió la puerta. Mi nombre nos consiguió el préstamo. Y así, mi nombre quedó en la escritura. No hablamos mucho de ello después de eso. Estaba orgulloso pero callado respecto al acuerdo. Aún así, cuando plantamos nuestras primeras hortensias en el jardín delantero, susurró: esto lo construimos juntos, tú y yo. Y así, fue en cada mes. Pagábamos a tiempo. A veces nos saltábamos cenas o regalos de Navidad. A veces nosotros mismos tapábamos agujeros en el tejado con cinta americana y determinación. Pero nunca nos saltábamos un pago. El banco envió extractos a nombre de ambos. El buzón siempre supo que éramos iguales. Pero cuando mi marido enfermó en 2012, todo cambió. De repente, el hombre fuerte que antes me levantaba sobre charcos, ahora luchaba por levantar una taza de café. Las facturas médicas aumentaban. El seguro apenas rascó la superficie, no podía seguir trabajando. Y la seguridad social era lenta y tacaña, así que tomé más horas en la clínica. Cambié a turnos de noche. Aprendí a estirar la compra de una semana con 2 bolsas. Incluso limpiaba casas los fines de semana, usando guantes para ocultar mis nudillos rotos. Pero no me quejé ni a él ni a Andrew, porque Andrew acababa de formar su propia familia. Él también intentaba construir algo. No quería cargarle. Le dije que íbamos bien, incluso contando monedas para llenar el depósito de gasolina. Cuando me preguntó por qué siempre parecía cansada, sonreí y lo atribuí a la edad. Pidió más y quizá ese fue mi error. Quizá si le hubiera dejado ver realmente algo de lo que hacía, me habría respetado más. O quizá no. Quizá no habría cambiado nada en absoluto, pero elegí el silencio. Elegí protegerle del peso, de lo que yo llevaba. Y ahora, años después, me echó de la misma casa que mi nombre ayudó a construir. No solo era insultante, era una goma de borrar. Pensaban que era suyo. Caminaban por sus pasillos como reyes y reinas, de algo que no se habían ganado. Su mujer cambió las cortinas, pintó el salón, reformó la cocina. Todo sin preguntarme. Nunca dijo que era su dominio. La dejé creer eso. No quería pelear, solo quería paz en mis últimos años. Pensé que si les daba espacio, me respetarían a mí. En cambio, me daban órdenes. Recuerdo una noche, hace apenas unos meses, cuando estaba quitando el polvo de la estantería, cuando ella dijo: de verdad deberías preguntar antes de tocar cosas. Intentamos mantener la estética coherente. Era mi estantería, mis libros. Incluso, la estantería la habían construido las manos de mi marido. Volví a mi habitación. Cerré la puerta y lloré en silencio por primera vez, en mucho tiempo. No por sus palabras, sino porque vi lo que venía. Estaba reescribiendo la historia, y Andrew se lo permitió. Empezó a llamar a su casa en las conversaciones. Dejó de pedirme mi opinión. Me trató como a una invitada prolongada, tolerado pero no bienvenido. Lo observé todo en silencio. No me resistí. No agitaba documentos, ni hacía escenas, pero nunca tiré nada. Cada documento hipotecario, cada recibo de pago, cada copia de la escritura, los guardaba en una carpeta manila ordenada en mi cajón inferior. Y cuando mi marido murió, cogí esa carpeta y la guardé en una caja de seguridad del banco, junto con una copia de seguridad de su testamento, y una carta que me dejó por si acaso. Había protegido a Andrew toda su vida, pero también me había protegido a mí misma. Ahora, cuando me cerraron esa puerta en la cara,
pensaron que por fin tenían el control. No conocían la historia, no sabían que la casa no era solo madera, pladur y pintura. Eran nombres en papel, y uno de esos nombres seguía siendo mío. Una semana antes de morir, mi marido me llamó al dormitorio mientras Andrew y su mujer estaban fuera a comprar la compra. Estaba tumbado en la cama, más delgado de lo que jamás le había visto, la curva de sus huesos asomando a través de la camiseta de pijama de franela. Pero sus ojos eran agudos, más agudos que en semanas. Ven a sentarte, dijo, dando palmaditas. En el borde del colchón me senté, metió la mano en el cajón junto a la cama, y sacó un pequeño sobre marrón. No lo abras ahora, dijo, poniéndomelo en las manos, y no le digas a Andrew que existe. A menos que... Se quedó en silencio, tosiendo. No, a menos que qué, pregunté con suavidad. Me miró durante un largo momento. Luego dijo, no, a menos que te haga daño. Le miré, confundida. Che crieras. Decir con que me duele, quiero decir. Se detuvo, recuperando el aliento. He visto cómo te habla a veces, cómo ella te trata, y él la deja. Tragué saliva con fuerza. No quería hablar de eso. No con él en este estado. Ahora no. Estás dándole demasiadas vueltas. Susurré, solo está estresado, pero mi marido negó con la cabeza. Ha sido demasiado generoso, con tu perdón. Por eso mandé redactar los papeles. Hice que el abogado incluyera algo, por si acaso. Porque si voy delante de ti, y se vuelven contra ti, quiero que estés protegida. Apreté el sobre. ¿Qué hay aquí? ¿Un segundo testamento? ¿Una cláusula suplementaria? ¿Esta notariada? ¿Es legal and sí? Andrew, alguna vez te insulta, abusa, o te echa de esta casa, pierde todo derecho. Cada céntimo, cada título, cada derecho. Me temblaban las manos. Continuó, no quería que llegara a eso. Pero necesitaba saber que si yo no estoy, tú aún tienes algo de control. Algo de justicia nace en ti. Con los ojos ardiendo, me incliné hacia adelante y le besé la frente. Gracias, dije, con la voz quebrada, pero espero no tener que usarlo nunca. Sonrió levemente. Yo también. Murió 5 días después. El funeral fue sencillo, frío, rápido. Vinieron sus amigos, algunos antiguos colegas. Andrew apenas dijo 2 palabras durante. Elser, su esposa, se puso en el centro de atención, sollozando más fuerte, aunque solo le conocía desde hacía 10 años. Guardé silencio, apreté la bandera doblada, y la última foto que habíamos hecho juntos, y sostenía la carta sin abrir en el bolsillo del abrigo. Fui al banco. A la mañana siguiente, la mujer de recepción me reconoció. Su placa con su nombre decía Melinda. ¿Caja de seguridad?, preguntó amablemente. Asentan apartado 221 bajo Eileen Carter. Verificó mi identificación, me entregó la llave, y me llevó a la habitación privada. Abrí la caja y coloqué la carta dentro, junto con el testamento complementario, una memoria USB, con documentos hipotecarios escaneados, y una copia de nuestro título original. Lo etiqueté, por si había una emergencia. Luego, lo guardé todo, bajo llave. No quería volver a pensar en ello. No quería imaginar una versión del mundo en la que mi hijo me hiciera necesitarlo. Pero ahora esa versión había llegado. 3 días después de la bofetada, volví al banco. Melinda no estaba. Un nuevo empleado me ayudó, un joven que parecía tener apenas 20 años, pero hablaba con cuidado. ¿Necesitando acceso?, preguntó. Sí, dije. En caja 221. No me llevó de vuelta a la misma habitación privada. Cuando abrí la caja, dudé. Esta vez, no me temblaron las manos. Saqué la carta primero. El papel se había amarillento ligeramente en los bordes, pero la letra de mi marido seguía siendo clara, firme, familiar. Para mi queridísima Eileen. Así comenzaba. Lo leí de nuevo, aunque lo tenía memorizado. Si estás leyendo esto, entonces me voy. Y si estás leyendo esto, porque Andrew hizo lo que espero que nunca hiciera, lo siento. Pero debes saber esto. No eres impotente, no eres invisible. Esta casa era tuya, tanto como mía. Tus manos lo construyeron. Tu sacrificio se paga por ello. Y nadie, especialmente nuestro hijo, paga por borrar eso. Se me hizo un nudo en la garganta. Hay una cláusula en el testamento suplementario. Ya lo sabes, anósalo, si es necesario. No dejes que la culpa te mantenga en silencio. Has pasado toda la vida siendo el pegamento de esta familia. Que este sea el momento en que dejes de mantenerte firme para los demás. Lo firmó. Lo había fechado el 14 de octubre de 2020, solo unas semanas antes de su última hospitalización. Debajo de la carta,
El suplemento confirmará todo. Me nombraba como ejecutivo principal, custodio de la herencia, e incluía una cláusula muy específica. En caso de que mi hijo Andrew Carter abuse física o verbalmente de mi esposa Eileen Carter, o intente desalojarla de la casa familiar, todos los derechos de herencia bajo este testamento serán nulos y sin valor. La herencia se transferirá entonces a un fideicomiso designado bajo el control exclusivo de Eileen. Fue firmado por 2 testigos y notario al legal infalible. Me senté allí en la quietud de la sala de la caja fuerte del banco durante mucho tiempo, respirando hondo. No quería ese poder, pero me habían forzado la mano. Habían olvidado algo crucial. Que hubiera estado callado no significaba que hubiera sido descuidado. Devolví los documentos a la caja, saqué el USB y lo metí en mi bolso. Enviaría los archivos al abogado más tarde, ese día junto con la grabación que hice la noche de la bofetada, porque eso también lo había conservado. Sus palabras eran claras. Esta ya no es tu casa, fueran. Era todo lo que necesitaba, prueba y propósito. Mi marido me había preparado. Ahora prepararía el ajuste de cuentas. Llegué al banco a la mañana siguiente. La nieve se había convertido en hielo durante la noche, y las aceras resbaladizas bajo mis botas. Pero caminé con cuidado, deliberadamente, no despacio, solo con intención. No estaba tropezando, no tenía miedo. No estaba rota, ya no quería guardar silencio por la paz. A las 9:05 de la mañana, estaba sentado frente a un agente solitario, en una pequeña sala de cristal. Su placa con el nombre decía Jessica. Llevaba una chaqueta burdeos y tenía ojos amables. Pero vi un destello de curiosidad en ellos cuando leyó mi petición. ¿Quiere terminar los pagos automáticos de la hipoteca, señora Carter? Sí, dije con firmeza. Y me gustaría revisar el expediente completo del préstamo. ¿Los originales is possible? Parpadeó Jessica. ¿Podemos prepararte copias? ¿Eres consciente de que esta acción puede afectar a que soy coprestatario? Interrumpí. El préstamo está a nombre tanto de mi difunto marido como del mío. Tengo todo el derecho a retirar la autorización. ¿Encontré mi nombre en cada página? Se detuvo, tecleando el teclado. Luego, asintió. Teens, Race. Y también aparece como copropietario, en el título de propiedad. Lo sé. Dije por favor, prepara los documentos. Se excusó brevemente, y cuando volvió, tenía una carpeta manila gruesa, con mi nombre mecanografiado cuidadosamente en la pestaña. Sonreí levemente al verlo. 35 años de pagos, extractos, renovaciones, todo contabilizado, todo mío, para reclamar. Firmé el formulario de revocación. Tardó menos de 10 minutos. 10 minutos para deshacer lo que creían que era permanente. Jessica me entregó el expediente. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle, señora Carter? Sí. Dije hoy mismo, transferiré el expediente a mi abogado. Mientras tanto, por favor, marca la cuenta. Nadie debe reanudar los pagos ni renegociar los términos sin mi consentimiento por escrito. Ella asintió. Por supuesto, le pondremos un candado. Al salir del banco, el viento me dio el abrigo. Lo apreté a mi alrededor, pero dentro algo cálido. Parpadeó, no era ira, no era venganza, solo seguridad. Una fuerza silenciosa. Me había estado preparando para este momento, incluso cuando no me di cuenta. En casa, en el pequeño apartamento de una sola habitación que había alquilado mensualmente. Abrí el portátil y conecté el USB en la carpeta. Se abrió al instante escaneando copiados de cada documento crítico. Mi marido había sido meticuloso. Había etiquetado cada archivo por fecha, por tipo, por referencia legal. Al final, añadí una más. La grabación de la noche en que Andrew me abofeteó. Lo grabé por costumbre. Después del primer ictus de mi marido, desarrollé el hábito de registrar conversaciones importantes, instrucciones del médico, listas de medicación, incluso pedidos de la compra. Esa noche, llevaba la misma pequeña grabadora en el bolsillo del abrigo, con la intención de anotar que repasaba la receta. En cambio, capturó todo: su voz, la bofetada, las palabras exactas. Esta ya no es tu casa, era condenatorio. Claro, inconfundible. Subí el archivo a un disco seguro, y se lo envié por correo electrónico a la mujer que ayudó a mi marido a redactar el testamento complementario. Su antigua abogada. Asunto urgente: activación de la cláusula 17 bytes. Adjunto todo. La grabación, el testamento escaneado, el expediente hipotecario. 5 minutos después,
Sonó mi teléfono, señora Carter sí. Esta es Megan Delian. He recibido tu correo electrónico. He revisado todo su voz. Era calmada, firme, profesional. Quiero que lo sepas. Siento lo que pasó, pero lo más importante es que has hecho todo bien, Ann. No dije nada. Continuó Megan. Ann, la cláusula 17b es válida. La grabación de audio verifica tanto el abuso verbal como el desahucio ilegal. Según el testamento de tu marido, tu hijo pierde todos los derechos de herencia, con efecto inmediato. ¿Puedes actuar ahora? Sí, Ann, presentaré la notificación hoy. Emitiremos una carta de cese de reclamaciones al abogado de tu hijo, y congelaremos toda la distribución de bienes patrimoniales. ¿Tienes dónde quedarte? Por ahora, dije. Aconsejo que programemos una revisión formal esta semana, pero mientras tanto, ten la seguridad de que ya no estás impotente. Le di las gracias y colgué. Por la noche, me sentaba en el sillón junto a la ventana. El motel era modesto, pero la vista era limpia, sin tráfico, sin gritos, sin tamaño pasivo-agresivo en la cena, solo silencio. No el silencio de ser ignorado, el silencio de ser libre. Pensé en mi marido, en cómo lo había anticipado, en cómo se había preocupado, no por la muerte, sino por lo que vendría después, por mí. Dejada atrás al cuidado de un hijo que olvidó cómo cuidar. Había perdonado a Andrew muchas veces en la vida, por los cumpleaños perdidos, los temperamentos cortos, las pequeñas mentiras. Me había dicho a mí misma que eso era lo que hacían las madres, que amar significaba perduradero. Pero amar nunca debería significar borrarse para mantener la paz. Había hecho eso durante demasiado tiempo. Al día siguiente, Megan presentó los documentos necesarios. El tribunal emitió una congelación preliminar de la herencia. Mi hijo sería notificado en un plazo de 48 horas, al mismo tiempo que el banco procesaba la suspensión de mi hipoteca. El sistema marcaba cualquier pago futuro como no autorizado. En el lenguaje de las finanzas y el derecho, me había convertido en un muro, legal, financiero y emocional que Andrew ya no podía. No la llamé, no la evité, simplemente actué en silencio. Precisamente, porque lo más poderoso que puede hacer una mujer es recordar todo lo que olvidó, que sabía. La primera vez que lo vi fue a través del móvil de otra persona. Estaba en la farmacia esperando mi receta cuando la joven, detrás del mostrador que solía cuidar a los hermanos de mis vecinos, me mostró una publicación. Señora Carter, no sabía que se había mudado. Tu nuera ha estado publicando sobre las reformas. Me quedé mirando la pantalla. Allí estaba, una foto escenificada y brillante del salón donde mi marido y yo bailamos una vez en nuestro 25 grados. Ana, ahora desnuda, suelo nuevo, cortinas blancas y doradas, un sofá modular de cuero crema, leyenda nuevo comienzo. Adiós a la oscuridad. Hola a nuestro hogar para siempre. Oscuridad. Así me llamó. Asentí educadamente. Cogí mi bolsa y volví a mi apartamento sin decir palabra. Pero en mi pecho, algo empezó a sentarse. No era ira, no era tristeza, era el extraño y amargo sabor de la claridad. Realmente creían que habían ganado. Pensé que me había ido sigilosamente como un abrigo viejo, que finalmente habían donado. Obsoleto, ya no útil. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Las fotos seguían llegando, su remodelación de la cocina, su nuevo colchón, una lámpara de araña en el pasillo, por fin nuestro, decían los pies de foto. Publicó un vídeo, boomerang de Andrew colgando un cartel enmarcado que decía, aquí vive el amor. Anidaban, presumiendo, invitando a amigos a noches de vino, y sirvieron tablas de chuderie en la mesa del comedor que mi marido construyó con sus propias manos. Y a través de todo neon mensage, ni una llamada, ni siquiera un agradecimiento por las décadas que había invertido en esos muros. Por entonces, exactamente 31 días después de terminar los pagos de la hipoteca, se envió el aviso. El banco, eficiente como siempre, envió una carta formal a la dirección principal registrada. Asunto: un aviso de impago en la residencia de Carter. Debido a la revocación de la autorización de pago por parte del Cover Roboré y al incumplimiento de las obligaciones previstas, la hipoteca incumple el contrato. Si no se resuelve en un plazo de 15 días laborables, la propiedad será marcada para ejecución hipotecaria y embargo. No tenía que estar allí para ver sus caras, pero me lo imaginaba claramente. El silencio al abrir el sobre, se convirtió en confusión, el escaneo frenético en busca de un error.
el rápido giro hacia la ira. Luego el horror que amanecía porque no lo sabían. Nunca habían leído la letra pequeña. Habían asumido que solo era una anciana sin dientes para morder. Pero yo era los dientes, yo era la sello de identidad, yo era el nombre junto a su sueño, y ahora yo era la razón por la que todo se estaba desmoronando. Andrew llamó esa misma tarde. Su nombre apareció en mi móvil por primera vez, en más de un mes. Por un momento, pensé en dejar que sonara, pero quería oírlo. Solo una vez, respondí en su voz, estaba ronca. Todavía no estoy enfadado. Solo confundido en pequeña mamá. No dije nada. No lo entiendo. Recibimos esta carta sobre la casa. Algo sobre una ejecución hipotecaria. ¿Qué está pasando? ¿Silencio? ¿Hiciste algo con los pagos? Esperé 3 segundos completos. Entonces respondí despacio, ansí. Otra pausa. ¿Por qué? Se le quebró la voz. ¿Por qué harías eso? Vamos a perder la casa, Ann. No respondí. Mamá. Por favor, continuó. ¿Y ahora? Estaba llorando. La respiración pesada e irregular de un hombre que acababa de darse cuenta de que era falible. No lo decíamos en serio, simplemente las emociones estaban a flor de piel después del funeral de papá. No estábamos pensando, no estabas pensando. Eso es lo que siempre decían cuando querían borrar una decisión que ya habían tomado. Por favor, susurró. Podemos arreglar esto. Solo dile al banco que fue un error. Reinicia los pagos, Ann. Podemos hablar. Podemos encontrar una solución. Yo cerré los ojos. Era la misma voz que me había ordenado salir, que permaneció en silencio, mientras su esposa desnudaba mi vida de las paredes y la pintaba encima de beige. No puedo, dije simplemente. Pero también, es tu casa. No. Interrumpí con calma como el cristal. Me dijiste que no lo era. ¿Recuerdas? Silencio, no esperé respuesta. Pulsé el botón rojo y colgué la llamada. Entonces, bloqueé su número. Esa noche me senté junto a la ventana escuchando el zumbido del tráfico fuera. Bebí una taza de té de manzanilla y me tapé con la manta. No había satisfacción en hacerle daño, pero sí paz en protegerme. Pensaban que habían ganado, pero ni siquiera conocían las reglas. League Tarde. La reunión familiar ya estaba en marcha en el salón de la casa de mi cuñada, terreno neutral, como lo llamaban. Se había puesto una mesa larga, el café preparado, los platos de galletas de limón dispuestos como si nos reuniéramos para una fiesta en el jardín, y no para una ejecución. Andrew se sentó en la cabecera de la mesa junto a su esposa, que llevaba una americana rosa pálido y una sonrisa de porcelana, frágil y falsa. Cuando abrí la puerta, todas las conversaciones cesaron. No pedí disculpas por llegar tarde. No saludé a nadie. Entré con mi bolsa de mano sobre un hombro. El abrigo aún puesto y las botas mojadas por la nieve derretida. No puse excusas ni di explicaciones. Simplemente caminé hasta el centro de la habitación, dejé la caja y empecé a colocar lo que había traído, Ann 1, 2, 3, 4. Cada objeto colocado cuidadosamente sobre la mesa. El testamento original, el testamento complementario, el USB con la grabación de audio, una copia notariada del contrato hipotecario. Nadie dijo una palabra mientras me sentaba frente a Andrew. Sus ojos ya estaban muy abiertos. Los dedos de su esposa apretados alrededor del borde de su silla. Entrelcé las manos en el regazo y miré a Megan, mi abogada, que había llegado 15 minutos antes que yo a petición, y se puso de pie. Gracias a todos por venir, dijo, con un tono calmado y profesional. Represento a la señora Eileen Carter, viuda del difunto señor Thomas Carter. El propósito de esta reunión es revelar formalmente las novedades legales relativas al patrimonio del señor Carter. Andrew levantó la mano, ya nervioso. Espera, ¿por qué está pasando esto ahora? Pensaba que todo ya lo había estado. Megan no parpadeó. Ann, por favor, permítame terminar. Se calló. Ann cogió el testamento suplementario. Este documento firmado y notariado en 2020 incluye una cláusula 17b, que establece específicamente que si el heredero Andrew Carter incurre en cualquier abuso verbal, daño físico o desalojo forzoso de la señora Eileen Carter, todos los derechos de herencia serán revocados inmediatamente. Unos jadeos recorrieron la sala. Un primo susurró en desahucio. A Megan asintió. Hemos presentado pruebas de audio del señor Andrew Carter, diciendo, Ann, esta ya no es su casa afuera. Esto ocurrió a las pocas horas del funeral del señor Carter. Andrew se levantó de repente,
tirando la silla que había sacado de contexto. Megan, con calma, metió la mano en la bolsa y sacó un pequeño altavoz. Pulsó, reproducir, la voz de mi hijo llenó la sala. Fuerte, clara, innegable. Esta ya no es tu casa, fuera. Luego el sonido de una bofetada, luego silencio. La habitación estaba helada. Las miradas iban de él a mí. Nadie se movió. Andrew parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me quedé callado, no necesitaba hablar. Las palabras ya habían hablado por mí en Megan. Pausó la grabación. Como resultado, según los términos legalmente vinculantes de este testamento, el señor Carter pierde toda reclamación sobre la herencia. La propiedad total de los bienes, incluida la casa familiar, se transfiere a la señora Eileen Carter. Se volvió hacia mí. Puedes optar por hacer cumplir esto, o buscar negociación. La ley está completamente a tu favor. Miré alrededor de la mesa. Las tías y tíos que se quedaron callados cuando me echaron fuera. Los primos que no llamaron. La misma familia que siempre me había visto como un personaje de fondo, en mi propia historia. Ahora me vieron. Ahora escuchaban. Andrew volvió a sentarse temblando. Mamá, por favor, susurró. No lo decía en serio. Estaba de duelo. Estaba molesto, me conoces. Sabes que no lo haría. ¿Lo hiciste? Te interrumpí. Mi voz era suave, medida, inquebrantable. Lo hiciste delante de tu esposa, delante del cuerpo de tu padre. Y no te quedaste ahí. Cambiaste las cerraduras. Publicaste fotos de mi cocina, llamándola tu hogar para siempre. ¿Sabías lo que hacías? Su esposa abrió la boca para hablar, pero Megan levantó la mano. Esto no es un debate. Los documentos están en orden. La ley es clara. Andrew se enterró la cara en las manos de ambos. A perderlo todo. Me incliné un poco hacia adelante y Eloise me miró, con los ojos rojos y húmedos. Soy tu hijo. Yo era tu madre, le respondí. Y me trataste como a un inquilino. Emma silenció. Me levanté, recogí mis documentos, y los volví a meter en la botiqueta. Nadie intentó detenerme. Fui a la puerta. Mis botas resonaron suavemente contra las baldosas. Solo volví una vez. No he venido aquí por venganza. He dicho, he venido aquí con la verdad. Lo que hagas con él a continuación depende de ti. Luego me fui. No necesitaba dar un portazo. El silencio era suficiente. Llovía cuando llegaron. Oí el golpe antes de verlos. 3 golpecitos suaves, casi tímidos, seguidos de silencio. Luego otro, vacilante, como si no supieran si llamar de nuevo o simplemente marcharse. Abrí la puerta despacio. Andrew estaba de pie en el pasillo de mi edificio, empapado, con la lluvia goteando por su cuello de la camisa. Su esposa estaba un paso detrás de él, con los ojos enrojecidos pero secos. Parecía más llorere de lo que recordaba. Más de lo que un mes debería haberle hecho. No llevaba abrigo. Mamá. Empezó a quebrarse la voz. No dije ni una palabra. No sé. ¿A dónde más ir? Tartamudeó. Dijeron la casa, la ejecución hipotecaria, la carta. Intenté que lo detuvieran, pero dijeron que no estaba autorizado, que los pagos habían sido suspendidos, que no tenía legitimación. No lo haces, dije con voz seca, con el rostro torcido. Se arrodilló ahí mismo, en la vieja alfombra frente a mi puerta. Por favor, mamá, lo siento. Él lo sentimos. Su esposa bajó la cabeza, pero no se arrodilló. Apretaba el bolso contra el pecho, los dedos apretados como garras. Por primera vez, parecía menos una mujer en control, y más alguien acorralada por las consecuencias. Cometí un error, susurró. Los dos lo hicimos. Dejamos que nuestro orgullo se interpusiera. Pensábamos que estábamos haciendo lo mejor, pero éramos crueles, y nos equivocábamos. Aún así, no me moví. Por favor, mamá, si pudieras hablar con el banco, restablecer la hipoteca, dejar que nosotros nos encarguemos de los pagos. Pagaremos, todo lo arreglaremos. Puedes volver a casa o no. Lo que quieras, solo. No dejes que perdamos la casa. Abrí la puerta de par en par. Alzó la vista, con la esperanza brillando. No les invité a entrar. En cambio, pasé junto a ellos hacia el pasillo, y metí la mano en mi bolso. Saqué un documento doblado en una funda transparente. Esto, dije, entregándoselo, es la transferencia de escritura. Desde ayer, la casa ya no es mía. Parpadeó, confundido. ¿Qué? Lo vendí. Dije, ¿a quién? Preguntó su esposa, con la voz afilada por el pánico. A la Fundación de Protección de Mayores.
dije. La convertirán en un hogar de transición. Para mujeres mayo, res desplazadas. A mujeres como yo. Andrew abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lo has vendido, susurró Ana Sentí. Han comprador en efectivo un traslado inmediato. Hasta Echo. Pero sus manos temblaban mientras apretaba. Alpa, ¿por qué harías eso? Era nuestro hogar, no. Corrigí. Nunca fue tuyo. Lo construyeron tu padre y yo, pagados con mi sudor, mis segundos trabajos, mi silencio. Viviste en él, lo usaste, pero no era tuyo. Finalmente habló su esposa. Eso fue un error, Ambel. Nos dejamos llevar, podrías haber hablado con nosotros. Lo intenté, di Jen cada vez que me despedían en la cena, cada vez que ponías los ojos en blanco cuando hablaba, cada vez que pasabas junto a mí como si fuera un mueble. Hablé mucho, simplemente no escuchaste a Andrew. Miró al suelo. Sasham, temblaron. No quiero vuestras disculpas. He dicho, quiero que lo entiendas. Lo entiendo, dijo. Las lágrimas caían libremente ahora. Me equivoqué. Le miré, hijo. Mi hijo que una vez me dibujó cartas de ceras del Día de la Madre, aunque una vez me cogió de la mano al cruzar calles, que una vez corrió a mis brazos después del colegio, se había convertido en un hombre que olvidaba de dónde venía, pero ahora estaba arrodillado. Y bueno, ya me había levantado. Te perdono. Te dije, empero, no voy a arreglar esto por ti. Asintió despacio, con dolor. Al girarme para volver a entrar, dije una última cosa. No me quedé con la casa. Guardé silencio, entonces cerré la puerta, y por primera vez en años, la cerré con llave, no para mantener a la gente fuera, sino para mantener la paz dentro. Usé una parte de la oferta para comprar una pequeña cabaña junto a un lago en Alaska. No es el tipo de sitio que encontrarías en una postal, sin reformas lujosas, sin jacuzzi, sin rincones dignos de Instagram, solo 4 paredes robustas, una estufa de leña y unas vistas que hacían que el silencio pareciera música. La primera mañana que desperté allí, estaba descalza en el porche, con una taza de café calentándome las manos, y observaba cómo la niebla se elevaba del agua. Estaba tan silencioso que podía oír mi propia respiración, sin cerraduras, sin voces a puerta cerrada, nadie exigiendo que justifique mi existencia, solo yo, los árboles, y un cielo tan ancho que hacía que el pasado pareciera pequeño. Por primera vez en décadas, dormí toda la noche, nada de sueños con puertas cerradas. Digo, no hay voces gritando sobre los recuerdos, solo duerme, solo la pasan. Fui desempacando despacio, una caja a la vez. No traje mucho conmigo. Justo lo que importaba. Una foto de mi marido sonriendo en el jardín. Una manta de ganchillo que hice durante sus días de quimioterapia. La carpeta ahora está llena de copias de mi vida. Y una pequeña grabadora digital negra. Capturó el momento en que intentaron borrarme. Ahora me ayudaría a recuperar el resto. Monté mi portátil en un escritorio junto a la ventana. Conecté la grabadora y pulsé play. Su voz volvió a resonar en la habitación vacía. Pero esta vez no me inmuté. Había oído cosas peores. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir. Escribí sobre las hortensias que plantamos en el 89, sobre la época en que el tejado se derrumbó por la nieve, y las arreglamos juntas con escaleras prestadas y oración. Sobre el día en que nació Andrew, y la primera vez que me llamó mamá. No escribí para culpar, escribí para recordar, para devolverme los años que pasé encerrando mis escondites por la paz. Esa noche, envié mi primer archivo de audio. A la abuela, historias reales. Una historia real, mi historia, no pulida, ni teatral. Solo una voz que había esperado demasiado. En la grabación dije, en estos días al envejecer, me hace invisible. Pero la edad es solo silencio acumulando poder. Y el silencio no significa rendirse, significa preparación. No perdí una casa, recuperé un mundo. Así que si estás escuchando, si alguna vez te han apartado de la vida que ayudaste a construir, debes saber esto, no estás solo, y no has terminado. No esperaba que nadie me escuchara, pero lo hicieron. Llegaron comentarios, otras mujeres, otras abuelas, otras habitaciones silenciosas. Pensaba que era el único. Nunca he oído a nadie decir lo que he sentido en años. Gracias por decir lo que yo no pude. Guay, poco a poco, el silencio se convirtió en otra cosa. Un coro, una comunidad, un ejército silencioso de mujeres que no tenían nada que demostrar, pero sí todo por decir. Sigo viviendo en esa cabaña. Say go.
despertando con la luz, bebiendo mi café despacio y dejando que la paz perdure. A veces pienso en Andrew, en la casa, en lo que podría haber sido. Pero luego, recuerdo que lo que perdí estaba hecho de muros. Lo que gané fue de verdad. Y la verdad, no se pudre. Esperan y cuando finalmente habla, no grita, simplemente. No para si alguna vez has sido herido por las personas que se suponía que debían protegerte. Recuerda que el silencio no es debilidad. Suscríbete a Grandma True Stories, donde los olvidados encuentran su voz de nuevo.